Diego Genud, bienvenido, ¿cómo estás? Mati, querido, buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Una semana clave, de esas que de verdad son semanas claves, por un lado, la candidatura del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema y también sobre el enchastre que ya se está viendo por los fondos reservados a la CIDE y la conformación de la bicameral, toda una rosca ahí, medio como una rosca de la superestructura de la política, ¿no? Con cuestiones ahí también muy difíciles a veces de comprender a simple vista. ¿Pero qué estás viendo en todo eso? Bueno, todo esto tiene además un correlato en las redes, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los fondos reservados, de la CIDE, de Milei, de Santiago Caputo, de la relación gobierno-oposición, mucho de eso lo podés ir descifrando viendo algunos pronunciamientos en las redes sociales. Lo que está tratando el Congreso, y ya lo trató la semana pasada, el gobierno no lo esperaba, es que 135 diputados votaron para derogar el decreto por el cual Milei le dio 100.000 millones de pesos a la nueva vieja CIDE. Sí. Eso no estaba en la agenda. La semana pasada se trató hasta el jueves a la madrugada, pero no alcanzaron los votos, pero sí se demostró que hay una parte importante, no solo Unión por la Patria, sino sectores del radicalismo, sectores de la coalición cívica, el bloque de Pichetto con Nicolás Massot, que dicen no se le puede permitir al gobierno que utilice los fondos reservados o los incremente de esta manera. Incluso Maxi Ferraro, que es el diputado más cercano a Carrió, que es el presidente de la coalición cívica, dijo ya se gastaron el 80% Sí, con de los información fondos oficial, reservados. además, ¿no? Del presupuesto abierto. Sí. Claro, no se sabía por qué era. Yo ahí hablé Claro. con Maxi Ferraro, me dice, es información oficial. Entonces uno dice, están aumentando 3.100% los fondos reservados de la CIDE y además ya se lo gastaron. ¿En qué se lo gastaron, no? Claro. Son todas una serie de dudas que atraviesan a la política. Porque, porque se sabe, ¿no?, que cuando hay fondos reservados muchas veces es para financiar. Sí, que haya fondos reservados es razonable, ¿no? Casi todos los gobiernos lo hicieron. Todos lo tuvieron y tiene que haber una parte de la guita que manejan los servicios que no hace falta que todos sepamos para qué es, ¿no? Ahora, tanto y tan rápido. Uno supone, además, que hay cierto profesionalismo, pero la CIDE en Argentina no hizo más que desmentir esas presunciones. Entonces, el argumento oficial es contra el terrorismo, hablan de Hamas, bueno, tuvimos obviamente en su momento atentados en la Argentina. Ahora, ¿es para eso o en realidad están financiando sectores de la política, del propio oficialismo y de la oposición amigable a través de la CIDE? Bueno, esas son sospechas que están en la propia Cámara de Diputados, en el propio Congreso, y eso que el otro día te decía, fueron 135 votos, puede ser esta misma semana, no sé si va a ser el miércoles o el jueves, la derogación. Se deroga por nulidad, ese es el objetivo. Bueno, eso quiere decir que, no rige esta iniciativa, este decreto. Hay que ver cómo hace el gobierno, si ya se gastaron la plata, qué va a pasar con eso, tienen que rendir cuentas. Pero digo, es una muestra de debilidad del gobierno que la oposición le diga no podés manejar la CIDE de esta manera, ¿no? Y sobre todo debilidad, yo te diría, de Santiago Caputo, que es la persona que está a cargo de la CIDE a través de Sergio Neifer, que es un desconocido que le responde a Caputo. Milei, decís en tu nota en el Destape, eligió transitar en los últimos meses hay un hilo rojo que conecta el sistema de inteligencia con los tribunales federales, Comodoro Pi, jueces, fiscales, etcétera, los medios de comunicación, la candidatura, que también se discute esta semana, del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema. ¿Qué se está armando ahí en esa macroestructura de la rosca y la política? Sí, si había algo que al principio distinguía a Milei de Macri, era que parecía que ese dispositivo no lo iba a utilizar. Bueno, yo creo que a partir de la represión del 12 de junio, a partir del nombramiento del hijo, a partir de cómo se activó Stornelli con la represión de junio, a partir del aumento de los fondos reservados para la CIDE, bueno, esto ya tiene olor a lo que fue el macrismo y lo que fueron otros gobiernos también, ¿no? Sí. Entonces, esta semana, el miércoles se espera, va a ir Lijo al Congreso.
a defender su propio pliego. Ahí hay que ver si tiene los números o no tiene los números. Pero Lijo es un juez que lleva 20 años, que tiene objeciones, denuncias a patadas, Sí. de las que a vos se te ocurran. Es Comodoro Pi, Lijo. Es Comodoro Pi, la familia de Comodoro Pi. Claro. Entonces, cuando hablamos de fondo reservado de la CIDE, cuando hablamos de un juez como Lijo, no hay que mirarlo como cuestiones separadas. Lijo es uno de los que aplicó la doctrina Irurzun durante los años del macrismo, fue nombrado por el kirchnerismo. Muchos pensaron que podía ser un juez confiable. Después su poder empezó a ser tan pero tan grande que se autonomizó y no le respondía a nadie. Hoy llega promovido como candidato del gobierno de la mano de Ricardo Lorenzetti para ir a jugar en esa interna, en la interna de la Corte Suprema. Para restarle poder a Rosati. Exactamente, pero también cuando uno mira, incluso podríamos decir sectores que hoy están a cargo de la defensa de Fabiola Yáñez, creo que la semana pasada lo charlamos, la abogada de Fabiola Yáñez, Mauricio de Alessandro. Hay toda una serie de sectores que terminan conectando con Freddy Lijo, por ejemplo. Claro. Entonces, Es Freddy Lijo, el hermano de Ariel Lijo, el juez. El hermano de Ariel Lijo, Sí. que tiene muchos padrinos. Claro. En algún momento Oscar Parrilli dijo, si Clarín y La Nación están en contra del hijo es casi como un premio. Bueno, no está tan claro. La Nación parece que sí está en contra, la familia Zaguier. Ahora, el grupo Clarín está a favor o en contra, porque ahí hay un juez, un ex camarista que se llama Sí. Gabriel Cavallo, que era el cuñado del hijo y que es un asesor legal del grupo Clarín. Entonces, no está tan claro los alineamientos. Me parece que si algo distingue este momento es que no se sabe quién es quién, ¿no? Ni en el Congreso, ni en la justicia. Y en los dos temas que mencionamos, conformación de la bicameral, CIDE, fondos y Lijo a la Corte Suprema, muy cruzada la oposición, bastante indescifrable. Sí. ¿Qué va a hacer el radicalismo? ¿Qué va a hacer o qué le conviene hacer al kirchnerismo o a los senadores que responden al cristinismo? ¿Qué va a hacer Cristina, en definitiva, Sí. ¿no? Con el tema Lijo, está ahí sobre la mesa. Está todo como, es raro, como un juego aparte de lo que luego sucede en pronunciamientos públicos o de cómo se organizan después electoralmente los espacios, ¿no? Bueno, ahí hay un nombre clave que es el de Martín Lustó y Sí. de Emiliano Jacobiti, ¿no? Es un radicalismo, yo digo en la nota, el menos predecible de todos. Porque si uno mira, en general, el grupo de Facundo Manes, que es un grupo pequeño, suele votar en contra del gobierno. Después tenemos el radicalismo de Loredo, que suele votar a favor del gobierno. Y después está Lustó, odiado por Milei, pero donde muchas veces vemos que aparecen acuerdos entre Jacobiti y Santiago Caputo, cercano a Santiago Caputo. Ahí hay un engranaje en el medio que une a Jacobiti con Caputo. Entonces, ahora aparece el nombre de Lustó para presidir la Comisión Bicameral de los Servicios de Inteligencia. Nadie lo tenía en el radar a Lustó. Sí. Y aparece, algunos dicen, lo promueve el kirchnerismo. Otros dicen, no, en realidad es el gobierno el que lo promueve. Claro. Porque ahí hay una pelea dentro del gobierno y este es otro capítulo. A veces venimos del caso Fernández, que sigue ocupando la tapa de los diarios, y se da por entendida que el gobierno tiene una fortaleza, para mí, mayor de la que tiene. Estamos viendo las peleas Villarruel-Milei, ¿no? Con el caso de la cena de las Fuerzas Armadas. Pero se repite en cada lugar donde hay una disputa de poder, esa pelea. La interna, sí. Por ejemplo, ¿dónde? En la Comisión Bicameral de Inteligencia. Caputo, Milei tenían un candidato que es un ex peronista, un peronista de Entre Ríos, Cuader. Sí. Villarruel tenía el mismo candidato que Macri, Que un Bullrich. misionero del PRO, y que Bullrich. Y aparece Lustó, de repente, pero esto se va a definir ahora, se supone, esta ¿no? semana debería ser. Esta semana. Sí. Bueno, ¿de quién es el candidato Lustó? Porque se supone que Milei aborrece a Lustó, pero Sí. después se trata el presupuesto universitario. ¿Eso es Lustó y el radicalismo doblándole la mano al gobierno o es parte de un acuerdo que vamos a ver esta semana con el nombramiento de Lustó, ¿no? O sea, digo, por eso no se sabe todo quién eso es puede quién. quedar más claro el viernes, ¿no? Una vez que tengamos todos estos elementos sobre la mesa. Lo que está claro es que hay como un reordenamiento también, ¿no? Sí. Hay como también el sistema Sí. político en ruinas, esto que vos siempre marcás, está encontrando su lugar, ¿no? Es parte de esa nueva estructura, ¿no? Hay sectores de la oposición dialoguista que dicen, y esos sectores tienen nombre y apellido, el bloque de Miguel Ángel Pichetto, Sí. ¿por qué le das tanto a Lustó si Lustó te votó en contra en muchos
casos, o te jugó en contra, casi hace caer la ley Bases. ¿Por qué no nos das más juego a nosotros? Y entonces ahí aparece otro nombre legendario de la política, que es el del Cotino Siglia, con el cual Jacobiti y Lustó siempre, rindieron tributo o estaban alineados. Algunos dicen, no sé, Siglia está retirado de la política, no está muy claro. Pero sí aparece el radicalismo de Lustó y de Jacobiti con lugares. Hay gente ligada a Nosiglia hoy en el gobierno de Milei. Entonces, ¿cómo juega el radicalismo? Este radicalismo que se suponía que era opositor a Milei. Bueno, lo vamos a ver en estos días. ¿Se suma a la Alianza Libertaria un sector del radicalismo por lo bajo, por abajo de la mesa? Bueno, son preguntas que se hacen en el Congreso. Digo, no son elucubraciones de los analistas nada más, sino de los protagonistas de la política. También es bastante indescifrable, o por lo menos está la expectativa de no solo cómo va a actuar el radicalismo, sino cómo va a actuar el peronismo, o el kirchnerismo en particular, ¿no? Sí. También por la conformación de la bicameral tiene un peso muy importante. El kirchnerismo ahí tiene 6, ¿no? Sí. Entre diputados y senadores. Y también para el pliego del hijo a la Corte Suprema. Sí. ¿Qué le conviene al kirchnerismo? ¿Que el hijo salga de Comodoro Pi y le reste poder a Rosati en la Corte? Pero a cambio votar ese pliego con lo que significa. Sí. Está raro, ¿no? Está como que también... El hijo es un juez emblema del lawfare, ¿no? Sin duda. Si terminás votando al hijo... para que salga de Pi, pero es raro, sí. ¿Con qué autoridad después seguís hablando de un tema que obviamente fue muy importante durante los años del macrismo? Todo eso me parece que... De la mafia judicial y todo eso. Sí, ya dicen que Juliana Di Tulio, Anabel Fernández Agasti ya están diciendo nosotros no vamos a votar al hijo. Que es el mismo juez que hay que recordar, lo llevó en pijama a Amado Boudou detenido, ¿no? Hay gente, Di Tulio es un caso, de mucha relación con Boudou, de una amistad, incluso que creció cuando Boudou cayó en la mala y le tocó ir preso. Entonces hay sectores del kirchnerismo que no pueden votar al hijo por ese solo hecho, pero... Sí, ya alcanza, con eso alcanza. Con eso alcanza, pero podríamos hablar de muchos otros casos muy importantes de la trayectoria del hijo, ¿no? Que hacen que también sectores de, como decía, en la familia Zaguier, La Nación, pero Carrió, o sea, tiene tantos enemigos el hijo que hay que ver si tiene el número. El propio Macri no lo quiere. Entonces... si lo nombra Milei es porque efectivamente quiere reactivar ese circuito. Servicio de inteligencia, Comodoro Pi, medio de comunicación, estar blindar el poder de Milei de alguna manera con un hombre de la casta judicial, ¿no? El tema es que hay tantos heridos en estos 20 años por la actuación del hijo. Un emblema también de lo que se dice o habitualmente se llama, bueno, la justicia tarifada, ¿no? Una justicia que... muchas veces está para proteger o para acordar con la política o para en su momento escarmentar, pero que no, de independiente no tiene nada, ¿no? Sino que es un eslabón más del poder permanente de la Argentina, muchas veces en una relación asimétrica con la política va a elecciones cada 2 años, los jueces entran y no se van más. Salvo... y se ve, en las últimas semanas se ve, que tienen tiempo y paciencia para esperarte. Total. Te esperan a la vuelta de la esquina y te dicen, che, ¿te acordás que...? Y en muchos casos es como una relación extorsiva con la política porque... Hay que ver, perdón, sí. Caso, más allá de caso puntual de que se tiene que investigar y que va por el caso Alberto Fernández y el juez Ercolini es notable. Sí. Más allá de que, por supuesto, después el caso de violencia de género es una denuncia que tiene que transcurrir en la justicia y por la que Alberto Fernández seguramente en algún momento termine pagando. Sí. Ahora... hay una animadversión notable. Ercolini, el juez que integró el viaje al Lago Escondido y todo eso que sabemos, ¿no? Y que era parte en su momento de la cátedra de Esteban Rigui, de la cual Alberto Fernández tanto tiempo habló. Entonces, todo eso está. Sí. Está como, si querés, un error sistemático y repetido de la política, de empoderar determinados jueces pensando que esos jueces te van a responder y sin advertir que los jueces se van a quedar más tiempo que vos en el poder, ¿no? Entonces vos lo pones ahí y decís, este me responde a mí, y vos a los 2 años sos historia, le ha pasado a muchos presidentes o gente que estuvo en el poder político, y los jueces no se van más, ¿no? Esa es la relación asimétrica. Entonces, muy importante esta semana, con la gente que hablé dice, ojo que el hijo no tiene los votos, hay que ver qué hace Mayans. Hay que verlo, ¿no? No está claro. Y después está la cuestión de los servicios de inteligencia, si finalmente
el Congreso logra esta semana rechazar ese decreto, que sería ponerle un límite sobre todo a Caputo, cuando se habla o empieza a haber versiones de que Caputo no está tan bien con Karina Milei, ¿no? Bueno, hay que verlo, porque todo esto resuena en el corazón del poder de Milei, que el triángulo de poder, son muy pocos los que tienen el poder en este gobierno. Entonces, hasta ahora pensábamos que Karina Milei, Santiago Caputo, el presidente eran lo mismo. Bueno, algunos dicen que no es tan así. Hay que ver, si Caputo pierde esta semana, sufre un golpe, cómo se va a mover el presidente, su hermana. Y después está la pelea con Villarroel, que también es un capítulo, porque es la amenaza permanente, que por lo menos así lo sienten, yo creo, en Casa Rosada, de que Villarroel puede ser un problema para Milei, que Villarroel en realidad está alimentando, tramando, diseñando un esquema de poder alternativo, por si a Milei le va mal, ¿no? Claro. Bueno, se vio la semana pasada, la dejaron afuera de la cena con las Fuerzas Armadas. De la cena, o sea, donde Villarroel otra vez podía jugar de local, como en el desfile del 9 de julio. Claro, y la bajaron. Alguien la vetó, ¿no? Después ella no fue a Mendoza. Eso también habla de diferencias internas en este grupo que llegó al poder cuando nadie lo esperaba y que hoy ejerce el poder más por la debilidad ajena que por la fortaleza propia, ¿no? Ese último punto, importante también, porque todo esto sucede particularmente por la fragilidad ajena, ¿no? El poder de Milei, con todo esto que estamos charlando, se observa también frágil, ¿no? Está sostenido ahí, negociando con la casta, para algunas cosas hay plata, para otras no, etc. Ahora, del otro lado también, la fragilidad que demuestra el sistema político para que Milei tenga la posibilidad de avanzar con estos, bueno, por lo menos con este intento de reformas, es notable, ¿no? Sí, sí, por eso se ve mucho en el Congreso, donde vos tenés al gobierno con su bloque, tenés al PRO, que actúa como si fuera gobierno, hablando con diputados, tratando de captar voluntades, haciendo ofrecimientos de distinto tipo, y después tenés la oposición dialoguista, colaboracionista, todo ese medio, todo ese centro, que no se sabe para dónde va a ir en cada caso. Claro, el gobierno tiene un poder que es mucho mayor para negociar caso por caso. Y después queda el peronismo, Unión por la Patria, donde también el gobierno va comiendo. En el caso de los gobernadores, lo hablamos siempre, Jalil, Sáenz, Jaldo, va comiendo. Y después, por eso digo, hay que ver qué pasa con la comisión bicameral. Por ejemplo, Eduardo Valdés no está en la comisión bicameral. Decían que Caputo no lo quería, Santiago Caputo, y no está. Entonces uno dice, ¿tiene incidencia el deseo del gobierno en las elecciones que hace el propio peronismo? ¿No tiene incidencia? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Bueno, es un terreno, arenas movedizas, donde, claro, aparecen algunos opositores, creo que Kicillof lo decía, pero es una relación, otra vez, muy desigual. Kicillof lo decía, no sé, hablaba de 33 orientales, habla de un poder muy disminuido, con un gobierno que tiene una situación de crisis brutal, como siempre lo decimos. La capacidad instalada en la industria está en niveles de pandemia, o sea, 5 de cada 10 máquinas no se utilizan. Sí, sin dólares, sin respaldo, sin dólares, sin inversiones. El consumo cayó 16% en julio, sigue habiendo destrucción de empleo, y así todo parece un gobierno fuerte muchas veces. Eso te habla de la oposición que tiene, ¿no? Claro. Diego Genud, siempre es un gusto, amigo. Buena semana. Para mí también, Mati. Diego Genud, Maldita Suerte. De 9 a 12. Maldita Suerte. Reaccioná.